Lo sé, en las últimas 24 horas has estado mirando los gráficos y lo sé, probablemente no estés entendiendo muy bien qué es lo que está pasando. Y es que en solo un día Bitcoin se desplomó, cayendo en picado hasta rozar los $80.000 y luego rebotó violentamente de nuevo por encima de los 93.000. Y es que, como te digo siempre, esto no son velas subiendo y bajando, tienes que ir mucho más allá. Los datos muestran que en este movimiento tan salvaje se liquidaron más de 435 millones de dólares en un instante. Más de 115.000 traders fueron completamente liquidados y adivina qué, yo no fui uno de ellos. Todo el mundo en el directo me estaba preguntando lo mismo: Borja, ¿qué está pasando? ¿Las ballenas quieren asustarnos antes del gran movimiento alcista o esto es realmente el inicio del bear market? Y es que por eso mismo estoy haciendo este vídeo. Para que entiendas este crash de Bitcoin, veremos 4 puntos muy importantes. El primero de ellos, ¿por qué Bitcoin se desplomó sin previo aviso? El segundo, ¿por qué rebotó tan rápido, recuperando todas esas pérdidas? En tercer lugar, y desde el punto de vista de un trader rentable, ¿cómo debes analizar este tipo de movimientos? Y en cuarto lugar, y mucho más importante, ¿cuál es nuestra estrategia para diciembre a partir de este mismo momento? Así que asegúrate de ver el vídeo hasta el final, en especial y sobre todo el punto 4, para que entiendas la estrategia que vamos a seguir en diciembre, porque podría ser la diferencia entre que acabes el año siendo rentable o no. Así que recuerda, si quieres ser de los que se adelantan al mercado y sacar estos profits que estoy sacando yo, te recomiendo que te unas a mi comunidad de Telegram, donde cada día más personas como tú están consiguiendo ser rentables. Así que, dicho esto, dentro vídeo. Bueno, pues como veréis, en este caso ya estamos en el exchange, estamos en gráfico diario. Ya sabéis que me encanta analizar pues hacia dónde se puede dirigir una criptomoneda con temporalidades un poquito más elevadas. Y como podréis ver, desde prácticamente el 11 de noviembre de 2025 hasta actualmente el 21 de noviembre, el precio de Bitcoin pasó de estar en la zona de los $107.639 a situarse aproximadamente en la zona de los $80.000. Sobre todo, quiero hacer especial inciso en este puntito de aquí, en el día 20 de noviembre a 21, donde Bitcoin, situándose en los $93.000, llegó a tocar los $80.700, una cifra que yo personalmente no me esperaba. Pero ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué nos hemos encontrado en esta situación? ¿Y qué es lo que podríamos esperar de Bitcoin? Hay que tener en cuenta que, pues bueno, hace un par de días ya vimos esta caída de aquí de un 7,33% en solo un día para Bitcoin, llegando a pasar de la zona de los $90.300 de nuevo a la zona de los 83.000. Estamos hablando de una caída de cerca de unos $6.000 aproximadamente. ¿Qué es lo que ocurrió en este caso? En este caso vimos pues todo el hackeo que hubo en esta red de Ethereum. Lo que ocurrió fue que el inversor perdió el interés en invertir en activos de alta volatilidad, como en este caso podrían ser las criptomonedas. Pero vamos a centrarnos sobre todo en lo que veníamos hablando anteriormente, que es esta zonita de aquí. ¿Por qué Bitcoin pasó de los 93.000 a los $80.000 en cuestión de 2 días? La realidad de todo esto es que veníamos de un mercado que estaba extremadamente sobreapalancado en largo, es decir, había muchísimas compras y gente que estaba aguantando posiciones desde muy abajo. Recordad que nosotros tenemos el máximo histórico de Bitcoin situado en la zona de los $126.436 y a partir de ese momento Bitcoin lo único que ha hecho ha sido caer de forma exagerada. La realidad es que yo me marqué un punto de rebote que podría estar situado en la EMA de 50 periodos en semanal, pero la realidad es que Bitcoin ha corregido muchísimo más. Esta corrección y esta caída tan agresiva ha venido provocada por un barrido de apalancamientos, de gente que entró en euforia, gente que estaba entrando en long en la zona de los 109.000, gente que venía entrando en long en la zona de los 104.000 o incluso gente que se había situado en long cerca de la zona de los 120.000. ¿Qué es lo que ha ocurrido cuando tenemos un bull market como el que nos hemos encontrado pues en esta temporada? La realidad es que mucha gente entra en euforia, entran sobreapalancados y en cuanto nosotros conseguimos romper la línea de tendencia diagonal que venía respetando desde hace varios años Bitcoin en este caso, la realidad es que la barrida a la baja provoca una liquidación masiva de todos estos longs que terminan en una cascada como la que hemos vivido actualmente y a partir de aquí el precio rebotará justo en el momento en el que las instituciones o los grandes capitales decidan volver a entrar. En este caso, la entrada se ha situado cerca de los $81.000. Así que una vez vista la situación que tenemos ahora mismo en el mercado, mucha gente me pregunta en el directo: oye Borja, pero entonces esto significa que estamos en un bear market, y esto es algo que considero que se tiene que aclarar. La realidad, y es que yo siempre lo he dicho, aunque a riesgo de que me funen, la
realidad de todo esto es que no hemos roto la estructura alcista. ¿Qué significaría esto? Para mí, seguimos en un bull market teniendo en cuenta que todavía no hemos roto este soporte tan importante. Teniendo en cuenta que la ruptura de este soporte no se ha roto, por tanto, para mí no hemos roto la estructura alcista y por tanto seguimos siendo alcistas, seguimos estando en un bull run. ¿Qué significaría esto en el momento en el que Bitcoin cerrase por debajo de los 77.270 dólares aproximadamente y viésemos que no recupera con cierta facilidad? A partir de este punto ya sí que podríamos estar hablando de un bear market. De momento y a priori todavía seguimos muy alcistas. Y es que si nos fijamos, y como siempre os digo, no hace falta tener 1000 indicadores para poder intuir hacia dónde se puede dirigir el precio de Bitcoin. Ya sabéis que a mí me encanta muchísimo utilizar Fibonacci. Yo creo que el movimiento aquí está muy claro y ya nos tiene marcado Bitcoin prácticamente el rebote, y aquí podemos ver varias cosas interesantes. Hay que tener en cuenta ahora mismo que toda la liquidez se encuentra en la zona alta. ¿Esto qué significa? Pues que hay muchas personas que han entrado en short en esta zonita de aquí, o incluso entraron en máximos históricos, o incluso entraron en la zona de los 100.000 dólares, y ahora mismo están generando unas zonas de liquidación pues por toda la zona alta. Ya sabéis que el precio se mueve en base a la liquidez funciona como un imán para el precio. En este caso, absorbiendo toda la liquidez que teníamos en la zona baja, justo en toda la zona de los 80.000, 85.000, 90.000 dólares, todos estos shorts han colocado una zona de liquidez por arriba. Por tanto, el precio, teniendo en cuenta que la liquidez actúa como un imán, debería ir directo a buscarla. ¿Qué es lo que ha ocurrido en este caso? Si nos podemos fijar, hemos roto el 0,236 de Fibonacci, ¿vale? Este nivel de aquí, ya sabéis que, pues bueno, es uno de los niveles de Fibonacci que para mi criterio tiene menos importancia. Ya sabéis que nos fijamos sobre todo en el 0,5 que se encontraría en esta zona de aquí y sobre todo en el Golden Pocket. Y teniendo esto en cuenta, ¿qué es lo que podríamos ver? Tengo que prepararos un vídeo acerca de cómo analizo yo basándome en mi estrategia de trading, pero para mí el 0,382 va a tener cierta relevancia y cierta importancia. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, tenemos aquí una EMA de 50 periodos que está cerca de tocar este nivel de Fibonacci. Teniendo esto en cuenta, veríamos dos indicadores relativamente importantes que deberían frenar el precio de Bitcoin. Por tanto, y teniendo en cuenta esto, para mí una zona de rechazo, una zona de posible short, debería estar cercana a la zona de los 98.090 dólares aproximadamente, ¿vale? Prepararé un vídeo acerca de esto, cómo combinar los indicadores y cómo llegar a estas conclusiones. A partir de aquí, en el momento en el que consigamos, pues bueno, marcar probablemente este rechazo para a partir de ahí buscar un nuevo soporte y seguir subiendo, muy probablemente el soporte venga marcado a esta zonita de aquí aproximadamente, los 94.346 dólares, más o menos, y a partir de ahí, después de que retesteemos la zona, muy probablemente busquemos ya la ruptura y nos podamos dirigir a esos niveles que a mí más me gustan, del 0,5 al Golden Pocket. Estaríamos hablando de la zona de los 103.480 dólares, 103.500 aproximadamente, y a partir de ahí ya los 108.800, 110.787. Pero aún así, bajando a temporalidades un poquito más cortitas, hay que tener mucho cuidado. Tenemos que tener en cuenta que yo he estado analizando Bitcoin en semanal. En semanal estamos hablando de una temporalidad a largo plazo. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque en temporalidades un poquito más cortas podríamos ver movimientos oscilantes, pero aún así no hay que asustarse. Hay que tener muy en cuenta que, teniendo en cuenta mi criterio y teniendo en cuenta que yo a día de hoy sigo pensando que estamos en un bull run, sigo pensando que estamos alcistas, la realidad es que va a tocar esperar y va a tocar aguantar en caso de que veamos que el mercado trate de retroceder un poquito más, siempre teniendo mucho ojo en que no cerremos por debajo de las cantidades que he mencionado anteriormente, que estaban en torno a los 77.000 dólares. ¿Qué significaría esto? Hay que posicionarse muy bien, hay que saber dónde estás entrando y tampoco pecar de avaricioso o tampoco pecar de miedoso. Hay que tener muy en cuenta que pues Bitcoin está marcando unas zonas bastante claves. Para mí, la zona de los 84.700 es una zona que si Bitcoin volviese a tocar en temporalidad de 4 horas, yo muy probablemente volvería a entrar, y si me diese incluso la oportunidad de volver a tocar los 82.300 dólares, una cifra que yo considero bastante complicada, aquí sí que es verdad que yo entraría bastante fuerte. Así que teniendo todo esto en cuenta, ¿cómo voy a afrontar yo este mercado actual que ya os aviso que no es sencillo? Yo a mi comunidad le explico siempre lo mismo. Estamos en un bull run, pero es un bull run un tanto complicado, llega a ser complicado incluso para mí, y eso que llevo ya muchos años viviendo de esto. Hay que aprender a sobrevivir a este tipo de mercados, y la realidad es que, pues en este caso, sacar beneficios parciales tiende a ser tu mayor aliado. Yo trato de buscar esos rebotes, trato de no perseguir el precio, y creo que es la
forma más correcta de operar este tipo de mercados. En caso de que veamos barridas a la baja, yo personalmente no entro en short, es lo que comentaba anteriormente, no persigo el precio porque teniendo en cuenta que seguimos alcistas, yo no me siento nada cómodo operando en short y es algo que ya he comentado en varias ocasiones en mis directos. Así que teniendo esto en cuenta, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a esperar a esos retrocesos, aun a riesgo de poder perderme el movimiento. Pero lo que hay que recordar siempre es que aquí venimos a hacer dinero y no venimos a arriesgar o a gamblear, ¿vale? Es un principal error que suele cometer muchísimas personas. Por tanto, como no me siento cómodo operando en short, voy a esperar esas barridas y en cada barrida voy a tratar de comprar en precios que yo considere óptimos para buscar esos rebotes. Iré acumulando y esto ya se ha visto en ejemplos anteriores que he hecho en mis directos, como podría ser la operativa de Tao, que es una criptomoneda que llevo operando desde hace varias semanas y le estamos sacando un dineral, pero en este caso se puede aplicar prácticamente a todas. Aún así, como último consejo, lo que os quiero decir es que hay que tener muchísimo cuidado, porque ya he comentado en varias ocasiones que hay criptomonedas que no van a sobrevivir a estas caídas. Hay proyectos que en otros ciclos han sido bastante positivos, pero ahora mismo hay que tener en cuenta que se podrían ir al pozo y podrían no remontar. Un caso claro para mí podría ser el de ADA, así que muchísimo cuidado porque aunque esta criptomoneda pueda rebotar en algún momento, yo considero que es un proyecto que a partir de este ciclo podría estar acabado. En resumen, esta caída fue un clásico movimiento para terminar con todos esos traders que estaban apalancados en exceso y sobre todo ha venido acompañado por el pánico de ese trader retail que no ha sabido cómo reaccionar y ha vendido en pérdidas o ha dejado que le liquiden las posiciones. El rebote, sin embargo, está impulsado por la apertura de Vanguard a los ETFs, el giro de la Fed y sobre todo, y lo más importante, un aumento de la liquidez. La estructura actual del mercado sigue siendo muy sólida y es lo que he comentado anteriormente, seguimos siendo alcistas y es que mientras mantengamos las zonas clave, Bitcoin tiene una oportunidad enorme de alcanzar nuevos máximos en diciembre. ¿Está complicado? Sí, pero se puede conseguir. Y ahora quiero escuchar tu opinión. Déjame un comentario aquí abajo y dime, ¿crees que Bitcoin romperá primero la barrera de los $100.000 en diciembre o volverá antes a testear el soporte de los $88.000, donde yo voy a estar muy preparado para meterle billete? Así que dime porque quiero saber qué piensas. Y ya lo sabes, si quieres actualizaciones diarias y tradear conmigo, únete a la comunidad de Telegram haciendo clic en el enlace que tienes en la descripción. Además recuerda que dejándome un like y una suscripción me ayudas muchísimo a seguir generando contenido de este tipo. Nos vemos en próximos vídeos o en los directos generando dinero como cada día. ¡Chao!